Bien. Bueno, chicos, entonces, fíjense que como ya venimos hablando desde que comenzamos con el tema de las integrales, ¿está? Para distintos valores de C, ¿no es cierto? Vamos a obtener distintas gráficas, mejor dicho, la forma que van a tener las gráficas van a ser exactamente las mismas. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente van a estar desplazadas hacia arriba o hacia abajo, según si esa C toma valores positivos o valores negativos. Ya vamos a ver ahora, porque nos va a quedar un poquito de tiempo como para que le quiero proponer un ejercicio para que ustedes digan, ajá, ¿y esa C? ¿Cómo hago para darle un valor a C? Ya les explicamos cómo podemos llegar a obtener específicamente un valor de la función, o sea, una función determinada, y cómo determinar el valor de C cuando quiero obtener una primitiva en particular. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver enseguida. Acá tenía un ejercicio para proponerles ahora, ni bien terminemos este PowerPoint. Bueno, avanzamos un poquito más. Gente, a ver, vamos a trabajar con otro ejemplo. A ver, vamos a tratar de calcular la integral de la raíz séptima de x al cubo. A ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo puedo calcular la integral de esta función irracional? Podemos expresar la raíz como, como 3 séptimos, o sea, x a la 3 séptimos. Genial lo que estás diciendo, me parece perfecto. Acuérdense que yo expresando ese exponente, este radical como exponente fraccionario, donde el exponente es el numerador y el índice de la raíz es el denominador de ese exponente, fíjense que podemos, de ese exponente fraccionario, podemos calcular, pero muy fácilmente, la tenemos resuelta, pero igual ya que estamos, y ustedes me van a decir entonces, ¿cuál será la integral de 3 séptimos diferencial x? Una x va a aparecer acá desde ya. ¿Cómo hacemos? ¿Qué exponente va a tener nuestra x y por cuánto vamos a dividir? Y acá también sabemos algo que Se ya le lo suma damos 1 por... al exponente. ¿Sí? ¿Y cuánto da eso? 10 séptimos. Correcto, esto da 10 séptimos, todo dividido, ¿no es cierto? 10 séptimos. Bueno, simplemente por ahí, ¿no es cierto? Quizás a los efectos de dejarla un poco más, expresada un poco más sencilla a esta primitiva, fíjense que este 10 séptimos que está dividiendo el denominador queda multiplicando el numerador invirtiendo la fracción. O sea que esto sería, si lo paso multiplicando, me quedaría 7 décimos por x, y acá nuevamente es conveniente, no digo que sea obligatorio, es conveniente que si la función originalmente venía expresada como raíz, al resultado dejarlo expresado como raíz. Si ustedes no lo hacen, no es que esté mal, le digo que se acostumbra, se estila, que si originalmente la función venía expresada como raíz, la dejamos expresado el resultado como raíz también. ¿Ven que me queda? En vez de poner x a la 10 séptimos, ponemos x, raíz séptima de x, a la 10. Si ustedes lo dejan con exponente fraccionario, no es que esté mal, por eso les quiero decir, sino que simplemente se acostumbra a dejar expresado el resultado de esta manera. Y ahí tengo entonces el cálculo de nuestra primitiva, que obviamente que si derivamos esta expresión, vamos a llegar a la expresión original. ¿Está? Bueno, de todos modos, lo voy a borrar porque lo tenemos resuelto acá, por ahí yo, fíjense que, tal cual dijeron ustedes, lo transformamos en exponente fraccionario, aplicamos la propiedad, que vimos recién, que por eso les decía que es sumamente aplicable, ¿ven? Nos queda x a la 10 séptimos sobre 10 séptimos, ¿está? Acá lo tenemos expresado igual con exponente fraccionario, pero sí puedo, y tendría que haberlo expresado el resultado como raíz, pero no, ya digo, no es obligatorio, es una cuestión formal más que nada. Bueno, ¿se entiende hasta ahí cómo se calcula la integral aun cuando los exponentes no son números enteros? ¿Vamos hasta ahí?
Bueno, y Sí. a ver qué proponemos para esta nueva función, Ulises. Fíjense que tengo la integral de 2 sobre raíz cúbica de x. ¿Y acá? Sería raíz de 2. X a la menos 2/3. Raíz de 2. Yo voy a escribir acá, la tenemos resuelta, pero ya que estamos, lo vamos a ir haciendo juntos y después ponemos lo que está. Raíz de 2 sobre x. Si lo pongo como exponente fraccionario, me quedaría 1/3. 1/3. Correcto. Bueno, y ahora, ¿qué sugieren que hagamos? Una vez que tenemos hasta acá esta expresión. Fíjense que esta propiedad es válida, pero la u está multiplicando a diferencial u. O sea que acá está dividiendo. Yo no puedo aplicar la propiedad directamente en esta expresión así como está. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué estrategia algebraica? Ustedes que fueron incorporando a lo largo de todo este año un montón de estrategias, más las que acumularon en el secundario, como para ver a ver qué puedo hacer para que esa x que está en el denominador me quede en el numerador. Se multiplica el exponente por el menos, es decir, x a la menos 1/3 por 2. ¿no? Queda negativo. Queda negativo el exponente, perfecto. ¿Se entiende lo que dicen los compañeros? Para el resto, fíjense que nosotros ahora, justamente lo que hace el exponente, pues, al transformar el exponente positivo en negativo, la x que estaba en el denominador pasa al numerador. La propiedad que cuando tengo exponente negativo, ¿no es cierto?, se invierte la fracción y queda positivo, y eso es válido también cuando se aplica la inversa. Perfecto. Y ahora sí, estoy en condiciones de, aplicando propiedades, ¿no es cierto?, calcular esta integral. Primero que sabemos que el 2, que es una constante, va a salir afuera de la integral, por la integral de x a la menos 1/3. Y a ver, queridos estudiantes, ¿cuánto valdrá la integral de x a la menos 1/3? Va a aparecer una x seguro, ¿no? Algo que la divide, seguro que también. Como también es seguro que va a aparecer una constante. A ver, pero vamos a completar esto. Si tuviésemos la presencialidad no le dejaríamos ni usar la calculadora, diríamos, a ver, mentalmente díganme cómo queda ese menos 1/3 si le sumamos 1, ¿ven? Aplicamos esta propiedad, le sumamos 1 y lo dividimos por lo mismo. ¿Y? Si yo a menos 1/3 le sumo 1, es el equivalente a menos 1/3 sumarle 3/3. Menos 1/3 más 3/3 me da 2/3. 2/3. Ven que ni siquiera calculadora hubiésemos necesitado, ¿no? X a la 2/3 sobre 2/3. Acá nuevamente es conveniente tratar de dejar expresada lo más simplificada posible esta expresión, por lo tanto, vamos a darle un paso más. Este 2/3 que está dividiendo queda multiplicando, pero invirtiendo la fracción, por eso me queda 3/2 por x a la 2/3, ¿tá? Por x a la 2/3, más la constante de integración, y acá el 2 con el 2 se simplifican, y ya tenemos el resultado final que es 3 por x a la 2/3 más c, o, esto ya le digo, esto que está expresado acá, ya sería el resultado, y si no, si quiero expresar el resultado en la misma notación que teníamos el ejercicio inicial, esto sería la raíz cúbica de x al cuadrado. Si lo dejo como exponente fraccionario, por eso les decía, está bien, ¿está? Y ahí tenemos entonces resuelta, lo puedo dejar de esta manera el resultado, o lo puedo dejar de esta manera, ambos son correctos. Entonces, lo borro porque total lo tenemos resuelto, yo para ir haciéndolo junto con ustedes. Fíjense que subimos, transformamos primero el exponente fraccionario, después lo subimos para que nos quede en el numerador, ¿tá?
y hallamos la integral, sumándole 1 al exponente y dividiéndolo por lo mismo, y ahí tenemos entonces el resultado final, que lo podemos, ya le digo, expresar como exponente fraccionario o convertirlo nuevamente a raíz. ¿Está? ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Más o menos bien? Cualquier cosa, Ulises, Bien. por favor, Fabián y yo estamos para... aprovechen porque si no, ya van a ver que ustedes que seguimos avanzando después, si Dios quiere, la semana que viene, ya van a ver que las integrales que vamos a calcular ya no son integrales directas como esta, ¿no es cierto? Donde directamente le sumamos 1 al exponente, o directamente nos imaginamos cómo es la función que al derivarla me da la función inicial, sino que ya vamos a trabajar con funciones más complejas, donde entonces ahí sí vamos a tener que empezar a ver métodos que nos permitan entonces calcular, métodos prácticos, ¿no es cierto?, que nos permitan calcular integrales ya de funciones que son más compuestas, que son, o por ejemplo, productos de funciones, o las integrales de funciones compuestas. Entonces ahí, con esto que tenemos hasta ahora no nos alcanza, y vamos a ver métodos que para los que ya han visto algo de integrales, nosotros este año vamos a ver 2 métodos nada más, que los vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, que es el método de sustitución de variable, por si por ahí ustedes ya vieron algo o lo quieren ver, después ya este fin de semana justamente se les vienen algunos videitos para que vean sobre estos métodos. 2 métodos vamos a ver, el método de sustitución de variables y el método de integración por partes, ¿está? Son los 2 métodos con los que vamos a trabajar, si Dios quiere, la semana que viene. Pero bueno, vamos al ejemplo 4 que tenemos en la pantalla, Luis. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo ¿Puede ser coseno de es x el cuadrado? coseno? ¿Perdón? ¿Coseno de x cuadrado puede ser? No, de x Mm, cuadrado no. A Coseno. ver, vamos, yo haría esto acá. A ver, vamos a suponer que yo tengo que, vamos a empezar al revés. Si yo tengo la función, vamos a empezar primero con la función, me voy al tema derivadas, Vamos al tema derivadas. Si yo tengo la función inicial que es el seno de x, ojo, estoy con derivadas, voy a derivar, yo tengo seno de x, ¿no? Y yo le digo a ustedes, Ulises, bueno, a ver, ¿cuál será la derivada del seno de x? La derivada del Menos seno de x. coseno. No, No, coseno. la derivada es el Coseno. coseno de x. Vamos a ver estas dos funciones trigonométricas que vimos con ustedes. Coseno de x. Nada más, ¿no? Ahora, si yo tengo que nuestra función original, ahora vamos a llamarla g, de x, es la función coseno, de x, acá sí, a ver, ¿cuál será la derivada de la función coseno de x? ¿Cuál sería g'? Esta sí, bien. Esta sí es g' de x es menos seno de x. Correcto, menos seno de x. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes acá. Si yo tengo, lo que pasa es que tenemos ese menos, ahí está bien. Fíjense, si yo tengo, ahora al revés, fíjense, yo tengo la función menos seno de x. ¿Está? ¿Qué función? Al derivar esta función menos seno de x, me da coseno de x. Justamente, le estoy dando fíjense que esta función, si yo coloco acá coseno de x, como dijeron ustedes muy bien, coseno de x, justamente, ¿por qué es coseno de x la integral de menos seno de x? Justamente porque si ustedes derivan coseno de x, obtienen menos seno de x. Ahora les pregunto, a ver, yo voy a borrar esto todo de nuevo y voy a cambiarle la integral que tienen ahí ustedes. Si en vez de ser integral de menos seno de x, me hubiesen pedido, les voy a cambiar un poquito la función. Vamos a suponer 3 seno de x. Parecida, pero diferente, ¿no? Tengo esta función para integrar. A ver, vamos a cambiar un poquito la que ya hicimos recién. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál será la integral de 3 seno de x diferencial x? El 3 es una constante. ¿Qué pasa con esa constante? Pasa afuera.
pasa fuera de la integral. Me queda entonces, así, si hacemos un paso más, me queda la integral de seno de x, me queda la integral del seno de x, diferencial x. Perfecto. Bueno, y ahora, ahí me lo van a dar ustedes al resultado. Ya estuvimos trabajando con una función acá parecida. A ver, ¿a qué será igual esto? Y al menos coseno, o sea, 3 por el menos coseno. Perfecto, exactamente. Es menos coseno de x más la constante. Muy bien, perfecto. Eso es lo que quería llegar, que fíjense ustedes que a diferencia de la derivada, la integral del seno es el menos coseno. ¿Y por qué es el menos coseno? Porque si ustedes derivan esta función, si yo hallo la derivada de esta función, me queda 3 por, y la derivada de menos coseno es este menos, y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, fíjense ustedes que el menos seno de x. Entonces, ahí vemos que menos menos me queda más, y vuelvo a tener seno de x positivo como teníamos. La integral del seno de x es menos coseno de x, directamente. ¿Está? Muy bien. Pero bueno, le digo para que no confundirnos, ¿no es cierto? Pero está muy bien lo que Eugenio fue el que respondió, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Gente, entonces, vamos con esta función, entonces, fíjense, ese menos es como que sale afuera, si vamos al caso, y la integral del seno es el menos coseno, y directamente nos queda coseno de x más e. Nuevamente, para esa función en particular, nuestra función menos seno de x, como tiene el menos acá adelante, fíjense, la que está con negrito acá, esta es la función menos seno de x. Y acá trabajamos exclusivamente en el caso de que tenemos, considerando de que la constante de integración es 0, ¿está? Entonces trabajamos con una sola primitiva, ¿está? Y fíjense ustedes, ya vamos a trabajar cómo determinar esa constante de integración, ¿está? Y observen ustedes lo siguiente, por ejemplo, en el caso de esta función menos seno de x, ¿no? Si la integral de menos seno de x originalmente, la integral originalmente era coseno de x, la integral era coseno de x, la integral esto era coseno de x más la constante de integración, ¿no? Entonces, fíjense que yo para poder determinar una primitiva, fíjense que lo que pasó. Consideramos que esta c tomó el valor 0, por eso nos quedó directamente coseno de x, ¿no? Entonces fíjense que si uno grafica directamente la función coseno de x, obtenemos esta gráfica que está con rojo acá, ¿no? Y entonces ven que, por ejemplo, que para 0 tenemos el valor 1, cuando x toma el valor pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0, bueno, y podemos graficar esta función que sería una de las infinitas primitivas que tiene la función menos seno de x. No recuerdo si están graficadas todas, bueno, pero fíjense ahí, nuevamente, si le sumamos esa constante de integración, la función, la forma, la pinta, como dice Karina, de la función, siempre, de la función primitiva coseno de x, siempre va a ser la misma. Esa constante que se le suma, si es positiva, me desplaza la función f mayúscula hacia arriba, si esa c es negativa, me desplaza la función hacia abajo. Esa es, en definitiva, fíjense, algunas, ahí tenemos graficadas solamente 7 curvas, de las infinitas curvas que podría trazar para los infinitos valores que puede tomar el valor c. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier cosa, por favor, nos dicen si se entiende lo que estamos haciendo. Yo ahora lo que quiero hacer es volver un poquito para atrás porque les quiero proponer yo un ejemplo. En los minutos que nos quedan, no, este ejemplo ya está resuelto, así que vamos a proponer otro ejemplo que no está en el PowerPoint, que lo quiero que lo hagamos juntos, porque es un poquito diferente, pero son de los ejercicios que a nosotros después nos gusta preguntarles. Entonces, para que no sean tan aburridos los ejercicios, les propongo 2 ejercicios en el tiempo que nos queda. A ver cuánto tiempo tenemos. Tenemos 20 minutos, 19 minutos. Cuidado, no, van a ver que son lindos ejercicios, les van a gustar, miren. Van a ver que no, acá Fabián está
No, van a ver que es mucho más simple de lo que por ahí se piensa. Miren. Se aprovecha porque no tiene micrófono. Bueno, a ver. Gente, vamos a partir al revés ahora. Ya me dan como dato supuestamente esta función y lo que se me dice es lo siguiente. Ayúdame igual, Fabián, ¿eh? Mira que hoy vine sin estudiar. Depende de lo que ponga. Está bien. Bueno, la consigna para ustedes sería la siguiente, porque esto es una pregunta. La pregunta sería, esta función f de x igual f grande, ¿ven? ¿Es una primitiva? Miren qué simple, van a ver que no es mucho más simple de lo que por ahí. Ya Fabián sembró el temor con ese cuidado, pero van a ver que lo hizo a propósito para que ustedes digan, ah, eso era todo, ¿está? Es una primitiva de esta función. La función que les voy a proponer es f de x, f chiquita, ¿ven? Igual logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Esa es la pregunta. Es una preguntita de cuestionario, una preguntita de parcialito. Para mí no. Para vos no. No dice que sean las primitivas, que es una primitiva. Es lo puse es una primitiva. Acá una de sus compañeras dijo que no. ¿Y cómo podrías fundamentar esa negativa? A ver, ¿alguno de los compañeros que ayude? Para ella dice que no es una primitiva. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Será o no será una primitiva? Miren que es un lindo ejercicio, ¿no? Cuando uno les dice que es lindo, es porque es lindo y porque sabe que cositas así son. ¿Saben qué es lo bueno de un ejercicio de estas características? Que en medio es bastante integral. Integral en el sentido no solamente del conjunto de las infinitas primitivas. Integral es que involucra un montón de cuestiones que hemos trabajado en el análisis matemático. Así que, desde las derivadas hasta la fecha, ¿no? A ver. Está complicada la mano, me parece, entonces. Arriesguen, vamos, es por un 0 kilómetro. Están perdiendo la oportunidad de ganarse algo valioso. Yo quiero participar. Yo quiero participar. Participar. Claro. No, queda grabado, después dicen, lo resuelven y me reclaman el 0 kilómetro. No, era jodita, Ulises, era bromita, ¿tá? Era chiste. A ver. Nos enseñó unas integrales de potencia y ahora nos pone un logaritmo natural. Bueno, pero como acá yo no te estoy pidiendo, fíjense que yo no le estoy pidiendo que resuelvan una integral. O sea, en definitiva, esta f grande, ¿no es cierto? Uno dice, perfecto, si yo calculo la integral, les cambié la función ahora, fíjense, la función es logaritmo natural de x diferencial x. Entonces, con lo que sabemos hasta ahora, les soy sincero, con lo que sabemos hasta ahora, todavía nosotros no estamos en condiciones de calcular la integral de esa función. ¿Está? No estoy en condiciones de calcular esa integral. ¿Y quieren que les diga una cosa? No lo necesito. No necesito calcular esta integral para responder la pregunta que ustedes tienen en el pizarrón. En la pizarra, en la pantalla. Porque si la pregunta concreta me dice si es o no es una primitiva de esta función, ¿cómo yo sé que una función es primitiva o no? Voy a la definición de integrales, ¿eh? Vamos, Ulises. Yo tengo la integral, ¿cómo más atrás? Bueno, yo tengo la integral de f de x diferencial x, ¿no? F chiquita de x diferencial x. ¿Estamos hasta ahí? Esto es el cálculo de las infinitas primitivas, o sea, el cálculo integral. Perfecto. Cuando nosotros calculamos
una integral, estamos calculando el conjunto de las infinitas primitivas, ¿no? Estamos calculando f grande o f mayúscula de x más c. ¿Por qué decimos que esta función es una primitiva o es la primitiva de esta función? Porque si nosotros a esta función, por ahora me olvido, bueno, si yo a esta función f de x más c, que es la primitiva, ¿no? ¿Por qué sé que es la primitiva de la función f chica? Porque si a toda esta función yo la derivo, me tiene que dar como resultado f chica de x. ¿Ven? Si yo derivo esta función, si a esta función yo le calculo la derivada, ¿no es cierto? Tengo que llegar a esta función nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé que esta función es una primitiva de esta función? Considera una sola, fíjense que acá está considerando una sola primitiva, no está tomando la constante. Por eso dice que es una, no dice las primitivas. A ver. Derivándola. Exactamente, derivándola. Si nosotros derivamos esa primitiva, si logro llegar si al derivarla llego a la función logaritmo natural de x, indudablemente es una primitiva. Y a ver, ¿cómo haríamos para obtener esta primitiva? F' es la derivada de esta primitiva. Para ver si me da la función f de x. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hago acá? El producto de dos funciones. Correcto. Exactamente. Tengo el producto de dos funciones. La función x y la función logaritmo natural de x más 1. Menos 1. Esto es lo que, ¿se acuerdan cuando aplicamos las reglas de derivación? Esto es u y esto es lo que llamábamos b. ¿Se acuerdan? Y esto es u' por b. U', que es 1, por b, que es la misma función, logaritmo natural de x menos 1, más ¿qué? Más x, o sea, Más x por 1 sobre x menos 1. 1 sobre x menos 1. 1 sobre x menos 1. ¿Y ahora? ¿Qué resolver? ¿Me da lo mismo o no? No. No me da lo mismo. Entonces, indudablemente, ¿está? Fíjense que no me estaría dando la derivada, no me estaría dando la función logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y está muy bien lo que dijo la compañera de ustedes, que es no, ¿no es cierto? Es cierto, no es una primitiva. Pero ¿cuál es el tema? Si yo digo que no, o si hubiese dicho que sí, tengo que fundamentar por qué es una primitiva o por qué no es una primitiva de la función. ¿De acuerdo? A ver, si en vez de haber tenido... A ver, esperen un poquitito. Si hubiésemos tenido... Si la función hubiese sido esta, a ver... No, déjame, se me complico más la vida. Pero directamente entonces, esa no es una primitiva de la función original. Un último ejercicio. Gente, tenemos 8 minutos para resolverlo, así que, y si no lo resolvemos ahora, queda para ustedes. Lo ideal sería que lo resolviéramos ahora. A ver, yo quiero hallar, ojo, miren, tengo esta función f de x, bien simple, así Fabián no nos critica. Tengo nuestra función que es 2x más 3. La función 2x más 3. ¿Qué es lo que voy a intentar hallar? Quiero hallar una primitiva, quiero hallar una primitiva en la que se cumpla la condición que f de 1, es decir, que cuando x vale 1, y tome el valor 8. Es decir, se le estoy imponiendo una condición, es decir, que este punto 1, 8 pertenezca a la primitiva. A ver cómo hacemos, cómo se resuelve esta situación. Es decir, el ejercicio estaría planteado. Hay que hallar una primitiva que cumpla con la condición que f de 1 sea igual a 8. Entonces, primero hallamos
la primitiva en general. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que calcular la primitiva, o sea, en definitiva, calcular la integral de 2x más 3, obtengo las infinitas primitivas, como dijimos. Obtenemos todo el conjunto de las infinitas primitivas de esta función 2x más 3. Esto sí, para ustedes ya es juego de niños, integrar este tipo de función, que lo vamos a integrar inmediatamente. La integral de 2x, ya mentalmente todo va a empezar a salir, van a ver ustedes a medida que vayamos ejercitando. X al cuadrado. Es x cuadrado directamente, porque sería 2 por x al cuadrado sobre 2. Nos queda directamente x cuadrado. Muy bien. Más la integral de 3. 3. X. 3x. Más la constante de integración. Perfecto. Fíjense que esta sería en general la f grande de x, ¿no? Pero bueno, acá se me impuso la condición que yo no quiero hallar todas las infinitas primitivas, sino solamente aquella primitiva en la que el punto 1, 8 pertenezca a ella. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que mi función primitiva, acá que obtuve al integrar, mi f grande de x que obtuve recién, esta función que obtuve recién, es la función x al cuadrado más 3x más e, ¿no es cierto? X cuadrado más 3x más e. Esta es mi función primitiva. Pero yo no quiero todas estas infinitas primitivas, solamente quiero aquella primitiva en la que el punto 1, 8 pertenezca a ella. Entonces, fíjense, ¿qué me está diciendo? Que si x vale 1, si esta x vale 1, ¿cuánto valdrá la función? Si x vale 1, esta función toma el valor 8. Esto es lo que me está diciendo con f de 1 igual a 8. Entonces fíjense que me quedaría que 8 es igual a 1 al cuadrado, que es 1, más 3 por 1, que es 3, más la constante de integración. Fíjense que me queda acá una ecuación donde la incógnita va a ser c. ¿Qué hacemos? Hallamos el valor de c. Directamente, este 1 y este 3 que están sumando quedan restando, y nos quedan 8 menos 4, me queda que c es igual a 4. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Ven que pude acá determinar, conociendo un punto que pertenece a la primitiva, pude hallar la constante de integración. Entonces, ¿cuál será la función entonces primitiva en la que el punto 1, 8 pertenece a ella? Va a ser la función f de x, no van a ser infinitas primitivas, sino que va a ser una sola. ¿Cuál? X al cuadrado más 3x, y en vez de poner c, ahora ya tengo una de las infinitas, tengo una sola. ¿Cuál? Aquella donde la constante c toma el valor 4. Si ustedes ahora consideran esta función primitiva, esta función es una primitiva, puse mal, esta función es una primitiva de la función f de x, pero considerando que en esta función, a esta función pertenece el punto 1, 8, que fue una condición que se nos impuso de entrada. Y fíjense que si ustedes reemplazan las x por 1, van a ver que 1 al cuadrado más 3 por 1 más 4 le da 8. Ven que se cumple la condición que fue impuesta al comienzo. Cuando se nos impone una condición inicial, como en este caso, ven, yo puedo llegar a obtener una primitiva de las infinitas primitivas que tiene nuestra función, y con esa condición inicial, con ese punto que pertenece a la primitiva, poder definir, poder determinar cuál es el valor de la constante de integración. ¿Se entiende? Entonces ahí sí, si tuviese que graficar ahora las dos situaciones, tendría graficada una recta, esta recta que es la función original, y su primitiva, que pasa por el punto 1, 8, que va a ser esta función cuadrática. ¿Me escuchás? ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Me escuchás? Así que también, este es un lindo ejercicio también para determinar, ya les digo, no solamente las infinitas primitivas, sino cuando se nos pide una primitiva en particular, y cuando se nos determina una primitiva en particular, necesariamente tengo que conocer un punto que pertenece a ella.
este punto siempre viene dado como dato, ¿eh? El punto que pertenece a esa primitiva, y ese punto me permite determinar la constante de integración. ¿Sí? Los otros días en la clase presencial se deslizó el tema de que cuando ponemos la solución de esta integral con la constante, lo íbamos a llamar, pensando en ecuaciones diferenciales, solución general. Exactamente. Y a esta otra, que cuando teníamos una condición, como vos impusiste, que para f de 1 sea igual a 8, lo podíamos llamar como una solución particular. Exactamente. Esto que tenemos acá, como dice Fabián, ¿ven? Para cualquier valor de C es lo que llamamos la solución general de esta integral, ¿no es cierto? Cuando se nos impone una condición inicial para un valor en particular de C, entonces acá tenemos una solución particular de las infinitas soluciones que tengo con la solución general. Muy bien, ¿es cierto? Esto lo vamos a trabajar cuando veamos ecuaciones diferenciales, como dijiste vos, Fabián. Bueno, yo voy a borrar esto. Gente, hasta acá llegamos hoy. ¿Está? Vamos a continuar, si Dios quiere, la semana que viene. Obviamente que vamos a seguir trabajando con las integrales, pero ya vamos a empezar a trabajar con las integrales un poquito más complejas, donde requiere trabajar ya con otro tipo de métodos, que es lo que vamos a empezar a ver el próximo lunes. Gente, igualmente, Luciano, igualmente Profe, para una todos. consulta. Sí, Camila. Mañana no tenemos clase porque el profe había dicho, el profe Sergio. No. Sí, vamos a dejar los viernes para cuando realmente los necesitemos, que por ahí necesitemos alguna clase adicional. Por ahora tenemos la clase de hoy. Hoy terminamos con matemática. Después acuérdense que, eso sí, no vamos a tener clase mañana, pero sí se las cambiamos para que ese tiempito, en todo caso, ustedes traten lo posible de mirar los videos que se les van a proponer, así no se nos empiezan a amontonar. Vayan mirando los videos que ya estaban, que algunos no lo alcanzaron a ver todavía, y seguramente va a aparecer algún videito nuevo sobre los métodos que vamos a trabajar la semana que viene, gurises, ¿está? Así que no tenemos clases más hasta el lunes de matemática, gurises, ¿está? Gente, muchas gracias, buen fin de, descansen. Nos vemos. Y Adiós. Ya, igualmente.